El padre Pío inculcaba el amor por las almas del purgatorio. Las pobres almas purgantes iban a San Giovanni Rotondo, el convento donde él vivía, a pedirle primero su intercesión y oraciones, y luego a agradecerle cuando ingresaban al cielo. Y así tuvo muchas visiones de almas purgantes que Jesús liberaba por sus oraciones y sufrimientos. Y hay algunas anécdotas impresionantes. Una de ellas, vivida por el propio Padre Pío, que experimentó en su cuerpo cómo era el purgatorio. Y hay una más impresionante aún, la de Fray Daniele, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Fue llevado al purgatorio y luego de lo que vio, pidió la gracia de pasar su purgatorio en la tierra. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? En este video te voy a contar la experiencia que tuvo el Padre Pío en su cuerpo con el purgatorio. ¿Qué sucedió con Fray Daniele cuando su experiencia cercana a la muerte? ¿Y por qué pidió pasar el purgatorio en la tierra? Míralo hasta el final porque tiene enseñanzas con muchos frutos. La experiencia directa del Padre Pío con el purgatorio fue cuando un alma del purgatorio le invitó a experimentar cómo era ese lugar. Y fue tal su impresión que marcó para siempre su devoción por estas pobres almas. Una vez el Padre Pío estaba orando por las almas del purgatorio y tuvo una experiencia impresionante. Le llegó la visión de un alma envuelta en llamas y vio en directo el poder de ese fuego. Y conmovido le preguntó al alma si el fuego que él veía era más fuerte que las llamas que hay en la tierra. Y el alma le respondió que el fuego que hay en la tierra es un soplo de aire fresco comparado con el del purgatorio. Esto era difícil de entender para el Padre Pío, y se preguntaba cómo podía ser así. Y el alma purgante lo invitó a experimentar ese fuego. Entonces el Padre Pío tocó lo que parecía ser un sudor que caía de la frente del alma frente a él, y fue tal su impresión que emitió un fuerte grito de dolor y miedo cayendo al suelo, al punto que otros frailes se alarmaron y vinieron a auxiliarle, a ayudarle. Luego de recuperarse les contó la experiencia de la que fue objeto y concluyó con una recomendación. Hermanos míos, si cada uno de nosotros supiera cuán grande es la gravedad de la justicia divina, nunca pecaríamos. Y ahora vayamos a la experiencia de Fray Daniele Natale. Fray Daniele era un compañero de convento del Padre Pío, quien pensaba privadamente que después de morir pasaría un tiempo en el purgatorio. Pero fue llevado allí en vida para mostrarle las consecuencias de su idea. Tuvo una de lo que ahora se llama experiencia cercana a la muerte, donde la persona muere, es llevada al cielo, se le muestran los pecados y regresa a la vida profundamente cambiada. Solo que Fray Daniele regresó a la tierra con el propósito de hacer su purgatorio en la tierra. ¿Y cómo fue esto? Luego de la Segunda Guerra Mundial le fue descubierto a Fray Daniele un tumor en el aparato digestivo y se le diagnosticó que era incurable y que tenía poco tiempo de vida. La opción que le dieron era operarse, pero él pensaba que no tenía sentido. Sin embargo, el Padre Pío fue firme en la opinión que debía operarse, e incluso le recomendó la clínica en Roma con quien debía operarse, y le dijo que no se preocupara porque él estaría a su lado todo el tiempo. A la mañana siguiente de esa conversación, Fray Daniele salió para Roma y cuenta que durante su viaje en tren sintió una presencia extraña al lado de él, y la adjudicó a la promesa del Padre Pío de estar con él. Cuando llegó al hospital, parecía que todos lo esperaban, incluso el médico.
y a las 7 de la mañana del día siguiente entró en la sala de operaciones. Pero algo salió mal en la operación. Estuvo 3 días en coma y luego murió. ¿Y qué pasó cuando murió? Fue llevado delante del trono de Dios, a quien no vio como un juez severo, sino como un padre afectuoso y lleno de amor. Y allí comprendió todo lo que Dios había hecho por amor hacia él. Y también comprendió que había sido negligente, porque cuando pedía limosna de puerta en puerta, conservaba algo de dinero para sus gastos personales, lo que estaba prohibido por la regla del convento. Y entonces fue condenado a pasar 3 horas en el purgatorio. Esto lo llenó de alegría, porque entendió que iba a pagar su pena a un precio muy bajo. Pero se había equivocado. Porque desde que ingresó al purgatorio experimentó dolores terribles que no sabía de dónde venían, pero los sentía. Sobre todo en los sentidos con los cuales había ofendido más a Dios en su vida, los ojos, la lengua, etc. Pero lo que más le hizo sufrir fue sentir la lejanía de Dios. Y el remordimiento de haber tenido todos los medios a su disposición para la salvación y no haber sabido aprovecharse de ellos. Incluso en su desesperación visitó a un hermano de convento para pedirle que rezara para que saliera rápido del purgatorio. Y allí se dio cuenta que estaba sin cuerpo, porque el hermano escuchaba sus palabras pero no lo veía. Le suplicó también a la Santísima Virgen que le consiguiera del Señor la gracia de volver a la tierra para vivir y trabajar solamente por amor a Dios. Y también se apersonó al Padre Pío para suplicarle que intercediera para que continuara el purgatorio en la tierra. Inmediatamente a esto vio al Padre Pío hablando con la Virgen María y ésta le sonrió. Y en ese mismo momento sintió que su alma tomaba posesión de su cuerpo y abrió los ojos, sintiéndose que estaba de nuevo en la tierra y alegre porque le había sido concedida la gracia. Pero resulta que ya lo estaban velando, y quienes rezaban a su lado quedaron asustadísimos porque creían que era un fantasma, a tal punto que cerraron las puertas por miedo a que fuera una entidad maligna. Él se sentó en una butaca, y unas horas después llegó el médico preocupado porque no entendía cómo la operación había salido mal, y quería revisar de vuelta todo el procedimiento, todo el protocolo. Y cuando el médico lo vio, y Daniele le contó lo que había sucedido, el médico cayó de rodillas confesando su poca fe. Y luego de esto, en los años que le quedaron a Fray Daniele, vivió un verdadero purgatorio en la tierra. El purgatorio es un diseño de amor de Dios para evitar que muchos pecadores se condenen al infierno. Es un regalo para los seres humanos porque Dios quiere salvar a todos los que quieran salvarse. Pero no es como el cielo. Allí experimentaremos el fuego de la purificación. Y aún así, son tantas las tentaciones que hay en el mundo y tal la fragilidad humana que muchos piensan que el purgatorio es inevitable para su vida. Pero no lo es. En este video hablaremos sobre cómo podemos evitar el purgatorio e ir directamente al cielo, y te daremos una serie de herramientas para hacerlo. La lucha para escabullirse del purgatorio es quizás la más importante en la vida de un cristiano, porque se supone que pocos cristianos que comprendan su fe irán al infierno. Por lo tanto, debemos estar en purificación constante, porque no se le puede mentir a Dios. Nuestra purificación tiene que ser real mientras tengamos la oportunidad en la tierra, porque luego de muertos será en el purgatorio. El Apocalipsis 21-27 dice que en el cielo no entra nada manchado. Y San Pablo dice en 1 de Corintios 3:13, un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego.
El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Aquí queda claro que el que no resista la prueba el día del juicio tendrá que pagar por sus pecados. Si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza que no implique la gravedad de sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Y la Iglesia Católica enseña, por lo tanto, que los pecadores que no mueren en pecado mortal se purifican en un lugar llamado purgatorio. De modo que en el purgatorio se perdonan los pecados veniales, no los pecados mortales. Muchos piensan que es prácticamente imposible para el cristiano corriente evitar el purgatorio. Todos debemos ir allí, dicen. Y hasta agregan, sería bueno para nosotros si alguna vez llegamos allí, como queriendo decir que primero hay que zafar del infierno, que es lo más difícil. Y como consecuencia de estas ideas fatalistas, muchos no hacen ningún esfuerzo serio para evitar el purgatorio, o incluso para disminuir el plazo que puedan tener que pasar allí. Con todo el mal que existe en el mundo, que está alrededor nuestro tentándonos, ¿podemos evitar el purgatorio? La respuesta es sí. Todos pueden acortar notablemente su periodo de expiación en el purgatorio e incluso evitar el purgatorio por completo. El hecho de que un gran número de almas caigan en el purgatorio y permanezcan allí durante largos años es simplemente porque nunca trabajaron en serio para evitarlo o nadie les dijo cómo hacerlo. Porque la razón por la que tenemos que pasar por el purgatorio después de la muerte es que hemos cometido pecados y no los hemos expiado mientras estuvimos vivos. Cada pecado individual debe ser expiado, en esta vida o en la próxima. Ni siquiera la más mínima sombra de pecado o mal puede entrar en la santa presencia de Dios. Y cuantos más graves y frecuentes son los pecados, más largo será el periodo de expiación y más intenso será el dolor. Y no es culpa ni el deseo de Dios que vayamos al purgatorio. La culpa es nuestra, porque hemos pecado y no hemos hecho expiación. Porque incluso después de nuestro pecado, Dios en su infinita bondad pone a nuestra disposición muchos medios sencillos y eficaces mediante los cuales podemos ser perdonados. Las almas del purgatorio le dijeron a María Sima que el amor borra muchos pecados. Y tanto es así que por más malo o pecadora que haya sido una persona, si llega a morir en el acto de salvar a otro, por ese hecho final de entrega amorosa, sus pecados quedarán olvidados y entrará a gozar del paraíso. Pero no todos estaremos llamados a una entrega heroica para salvar a otro, pero sí estamos llamados a ese goteo de amor que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Se trata entonces de amar. Santa Faustina Kowalska atendía a mendigos que venían a pedir pan a la puerta del convento. Ella los hacía pasar a la cocina, los sentaba a la mesa y les daba un plato de sopa. En una de las oportunidades vino Jesús disfrazado de mendigo y tomó lo que ella le sirvió. Más tarde le dijo que había sido él uno de los que había atendido ese día. Quería probar tu sopa, le dijo nuestro Señor. En realidad, él quería probar el amor que ella brindaba a los desgraciados. Jesús anhela un gesto de amor nuestro. Y el purgatorio es una pena de amor, según le dijo el mismo Jesús a María Valtorta. No es que Dios los envía al purgatorio, son las mismas almas las que al ver la luz maravillosa que se les muestra al morir, y enamoradas de ella, se dan cuenta que no están listas para ir a gozar de esa luz, y se retiran para limpiar sus almas. Es a partir de ese momento que sobreviene la urgencia de salir de ese lugar de sufrimiento y entrar al cielo, que es el destino final de las almas que se salvan. Y si, como dice además San Juan de la Cruz, que al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, esto abarca tanto el juicio de Dios como el juicio de las otras personas con las que convivimos en la tierra. Porque si nosotros creamos alrededor nuestro un ambiente de amor para con los otros, estos otros orarán por nosotros luego, y eso acelerará nuestros días en el purgatorio. Incluso pedirán por nosotros las misas gregorianas,
que aceleran sustancialmente nuestra purificación en el purgatorio. Y al respecto hemos realizado un video sobre ellas y puedes buscarlo poniendo en tu navegador Foros de la Virgen María, dejas un espacio y después escribes Misas Gregorianas y allí encontrarás varios materiales sobre ellas. Pero hay otros recursos también, como por ejemplo, en cada oración que dices, cada misa que oyes, en cada comunión que recibes, en toda buena obra que realices, debes tener la intención expresa y de implorar a Dios que te conceda una muerte santa y feliz y que no pases por el purgatorio. Debes siempre desear hacer la voluntad de Dios, aceptar todos los sufrimientos, penas, dolores y decepciones de la vida, ya sean grandes o pequeñas. La mala salud, pérdida de bienes, la muerte de tus seres queridos, el calor o el frío, la lluvia o el sol, como proveniente de Dios. Soportarlo con calma y paciencia por amor a Él y en penitencia por tus pecados. Y entregar nuestros dolores en unión con la pasión de Cristo. Perdonar además todas las injurias y las ofensas de los demás como Dios nos perdona. Ir a la confesión, porque este sacramento del perdón o confesión no solo nos libra de nuestros pecados, sino que también nos da un enorme aumento de la gracia santificante. Cada vez que vamos a la confesión, somos preservados de muchos peligros y desgracias que de otra manera nos habrían sobrevenido. Y además, una confesión devota nos ayuda a escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo y de escuchar y seguir el consejo de nuestros ángeles de la guarda. Por otro lado, también al visitar otros sacramentos, como por ejemplo la Eucaristía, y al hacer la adoración eucarística, obtenemos la fuerza para evitar los pecados mortales, los pecados veniales deliberados y romper los malos hábitos. Se trata de que Dios fortalezca nuestra fragilidad para evitar situaciones de pecado. Pero también debemos practicar actos de bondad y caridad por los hermanos vivientes, como dar limosna, no murmurar, no quejarse cuando las cosas no son como las que deseas, ni negar favores, y además practicar esa caridad dirigida a las almas del purgatorio, orando constantemente por ellas y pedir a otros que lo hagan. Y resultará adicionalmente que esas almas luego te lo pagarán generosamente. Los sacramentales también son una gran ayuda. Por ejemplo, el escapulario carmelita, que tiene la promesa de que todo aquel que muere vestido de este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Y el agua bendita también, que es un sacramental que remite el pecado venial y que la Iglesia alienta su uso ante enfermedades y calamidades. Por eso cada hogar católico debería mantener un suministro de agua bendita y hacer la señal de la cruz sobre ti mismo y a los demás diciendo: por esta agua bendita y por tu sangre preciosa, lava todos mis pecados y los pecados de las pobres almas del purgatorio, Señor. Amén. Bueno, hasta aquí lo que te quería comentar sobre cómo se pueden evitar largas estadías en el purgatorio o incluso no llegar a él. Algunas personas se despiertan alrededor de las 3 de la madrugada y les cuesta volver a dormir. Esto es más común de lo que podemos pensar. Y puede suceder en forma sistemática durante un tiempo o en formas espaciadas. ¿Por qué sucede esto? ¿De dónde viene? ¿Hay algo sobrenatural aquí? Bueno, siempre lo hay en todas las cosas. ¿Qué debemos hacer? En este video hablaremos sobre las causas de este despertar a las 3 de la mañana, las naturales y las sobrenaturales, cómo deberías considerar esto, y sobre el final te daremos la indicación sobre qué rezar en ese momento. Habitualmente se llama hora del diablo u hora de las brujas al periodo que va entre las 3 y las 4 de la madrugada. Se suele afirmar que a las 3 de la madrugada es el horario en que el diablo es más poderoso. La idea parece haber surgido en parte porque Satanás invierte lo que hizo Jesucristo. Jesucristo produjo nuestra redención a las 3 de la tarde, cuando murió, y entonces Satanás lo da vuelta burlándose de Dios, poniendo todo su esfuerzo a las 3 de la mañana. Eso lo tenían muy claro en la Edad Media,
porque estaba prohibida cualquier actividad en ese horario. Las mujeres que eran sorprendidas en la calle en esa hora eran acusadas de brujas. Pero por otra parte, efectivamente es el horario en que los practicantes de la magia negra lanzan sus hechizos. Las misas negras se realizan invariablemente luego de medianoche y preferentemente a las 3 de la madrugada. También se cree que es la hora en que la barrera entre ambos mundos, de vivos y muertos, se adelgaza y permite que los espíritus se muevan libremente llegando a la tierra, obviamente con permiso de Dios. Es el momento en que se produce más cantidad de muertes en los hospitales también. Frecuentemente se reporta que los moribundos manifiestan que sus familiares muertos los vienen a buscar en ese momento. Y el aumento de muertes en ese horario parece suceder porque el sistema inmunitario de nuestro cuerpo está en su punto más débil a esa hora, y es más vulnerable a la ansiedad y al estrés. Y también la adrenalina y las hormonas antiinflamatorias están más bajas en ese horario. Algunos creen que cuando alguien se despierta en ese horario es porque hay otra entidad en la habitación. Y las escrituras se refieren a ese horario como el tiempo de pecado, porque es cuando se producen más delitos y se fomentan más los vicios. Esto puede ser resumido por lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 3. Todo aquel que hace el mal odia la luz, y no viene de la luz, para que sus obras no sean expuestas. Y es el momento además en que se producen los llamados encuentros con supuestos seres extraterrestres y las supuestas abducciones, por ejemplo. Y lo curioso es que muchas personas se despiertan en torno a las 3 de la mañana. ¿A ti te ha sucedido alguna vez o en forma sistemática? Esto puede suceder por varias razones. La primera razón es la que abordamos antes, un hostigamiento del maligno. Segundo, hay que considerar que está actuando un factor biológico de estrés y preocupaciones, el cansancio físico y mental que se tenga. También puede estar relacionado con la hora en que uno se ha acostado, si ha comido antes de acostarse o tomado alguna bebida que lo ha dejado más alerta, y si se ha expuesto a campos electromagnéticos o distraído con la pantalla del televisor o celular. Pero también el doctor Roger Ekirch ha hecho una investigación sobre los hábitos de dormir antes y después del cambio de los hábitos producidos por la aparición de las bombillas eléctricas, y descubrió que el dormir 8 horas de corrido es algo relativamente reciente. Antes era habitual que la gente durmiera en 2 periodos en la noche, o sea que dormían temprano en la noche, luego se despertaban en medio de la noche alrededor de las 3 de la mañana durante un par de horas, hacían otras actividades y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Esta parece ser la forma más natural de dormir si se sigue el ritmo del sol. Y algunos salmos describen esto. Por ejemplo, el Salmo 119 dice: «En medio de la noche me levanto para alabarte por tus juicios justos». O sea, que parece que algunos tenían la costumbre de usar ese par de horas de vigilia para orar. Pero más allá de esas cosas biológicas y de costumbre, la noche tiene un significado especial para los cristianos. En diversos momentos de los evangelios se dice que Jesús estuvo orando en la noche, y una de esas oportunidades fue en el huerto de Getsemaní, antes de su aprehensión. Y también muchos santos han seguido la costumbre, como por ejemplo Santo Domingo, que rezaba todas las noches en ese horario. Pero objetivamente, a pesar del ejemplo de Jesús y de varios santos, la noche es el momento en que hay más ausencia de oración, y por tanto, cuando se necesita más la oración en el lugar donde vives, como una capa de protección y de seguridad. Porque los conventos y los monasterios terminan su oración alrededor de la 1 de la mañana, y la comienzan un tiempo antes del amanecer con el oficio. Y sabemos que conventos y monasterios son los que mantienen con sus oraciones al pueblo cristiano. Las oraciones son necesarias para combatir las obras del maligno. Entonces, nuestro Señor llama a algunas almas a hacer oración para poner las cosas en su orden correcto y que el mundo no sea desordenado por el mal y por Satanás. Y además con un plus, porque la oscuridad tiene algo de sagrado y sobrenatural que permite a los orantes entrar más fácilmente en el misterio del reino y ver y enfrentar mejor las tentaciones.
De modo que cuando despertemos en torno a esa hora de la madrugada, sin poder conciliar el sueño nuevamente, lo más sano es considerar que recibimos un llamado de Dios para que cumplamos una tarea de oración para apuntalar la obra que está haciendo en el mundo. ¿Y por qué intenciones debemos orar? Por las almas del purgatorio, por quienes están en su lecho de muerte para que el Señor les dé un pasaje tranquilo, y luego por las intenciones que traes contigo y especialmente por los pecadores. ¿Y qué debemos rezar? ¿Cómo hacerlo? La Iglesia alienta a rezar la liturgia de las horas. Puedes leer el oficio divino del día correspondiente, pero muchos cristianos no tienen acceso a él, o se les dificulta comprender cómo rezarlo porque no tienen el hábito. Entonces una solución es recitar los salmos graduales, que son los salmos que recitaban los judíos cuando subían a Jerusalén para las festividades anuales, cantos de peregrinaje. Comienza con los salmos 120 a 134, que están llenos de emoción y espiritualidad. A diferencia de la liturgia de las horas, la recitación privada de los salmos graduales es un modelo de simplicidad. Todo lo que necesitas es una Biblia, y si tienes un salterio es mejor porque es más fácil de manejar. La primera regla es que resulta conveniente levantarse de la cama. Y una vez arriba, tomas la Biblia, te haces la señal de la cruz y comienzas inmediatamente con el Salmo 120 o con el que quedaste la noche anterior. Si aún sigues con fuerza luego de terminar el Salmo 134, continúa con los Salmos 125 a 128, que también son cánticos de los peregrinos. Y si continúas con fuerzas, puedes seguir rezando el resto de los salmos de peregrinación. Recita el 130 al 134, considerando que el Salmo 130 y el 131 son los más famosos de la historia. Pero por otro lado, también hay que recordar que Jesucristo le dijo a Santa Faustina Kowalska que no negaría ningún favor a quien se lo pidiera a las 3 de la tarde. Es el horario en que se reza la coronilla de la Divina Misericordia. Y la tradición ha considerado que esto mismo es válido para sus antípodas, o sea, a las 3 de la madrugada. En definitiva, con esta forma estamos proponiendo un procedimiento para matar varios pájaros de un tiro cuando no podemos dormir. Primero, al rezar los salmos, alejamos de nosotros cualquier influencia demoníaca, porque es el horario en que concentran más poder los demonios y sus secuaces. Segundo, apoyamos el plan de Dios para purificación del mundo con nuestras oraciones. Tercero, nos nutrimos espiritualmente y encontramos respuestas a nuestras interrogantes, porque Dios nos va dando un conocimiento infuso en la medida que nos acercamos más a Él. Cuarto, nuestras oraciones nos van a llenar de paz. Y todo esto como consecuencia de que aparentemente estábamos con insomnio. Bueno, y ahora me gustaría preguntarte si tú has tenido insomnios y qué has hecho en esos insomnios. Si has orado y cómo has orado.